Paso a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor. Y nuevamente tenemos esta oportunidad de analizar su palabra y meditar en ella y además recibir su día santo. Sean ustedes bienvenidos a este culto de la Iglesia de Dios Congregación Judá, y asimismo voy a invitarles a que oremos y pongamos en manos de Dios este culto. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que este día santo haya llegado nuevamente en nuestras vidas, para tener la oportunidad de meditar en tu palabra y también acercarnos a ti. Yo te suplico que nos bendigas y que fortalezcas a tu pueblo y a tu iglesia, para que siga adelante siempre en la fe y en la esperanza de tu Hijo Jesucristo. Sé con nosotros en este día, te lo suplico, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por esta oración. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeré desde el verso 1 hasta el verso 17, como es nuestra costumbre. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, que bien hacemos en estarla recordando en cada momento. Bueno, el himno que vamos a escuchar a continuación se titula Él me levantó, y es un bello canto que nos ayuda y nos inspira para saber que Cristo Jesús nos ha levantado del polvo de donde estábamos, de esa condición de pecado, para traernos a una mejor vida espiritual. Vamos a escuchar esta alabanza y así pondremos también regocijarnos en la palabra entonada de este himno. De Jesús bella historia anhelo cantar, mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto me amó, por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando en tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó.
siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal, del poder de la muerte ya me rescató, por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Él me levantó es el nombre del canto, hermoso canto que nos hace reflexionar sobre cómo Cristo Jesús nos ha levantado del punto donde estábamos para llevarnos hacia una vida espiritual mejor. Gracias a Dios por esta alabanza. Ahora vamos a tomar el tema central de este culto que se titula El origen de la Cuaresma. Dentro del periodo anual que está marcado en nuestro calendario gregoriano, que es el calendario común, es las festividades que destacan a lo largo del año. Son dos principalmente, la época que se le llama navideña y la época que se le llama de Cuaresma, que es acercándose a la primavera. Vamos a entender que esta costumbre pues es de un origen no cristiano, es de origen no bíblico, y sobre todo pensando en que no participemos de este conjunto de eventos o elementos que conforman la doctrina católica o nicena o romana también. Entonces vamos a entender la palabra de Dios en este sentido, lo que dice al respecto, porque todo lo que guarda pues es precisamente tiene un origen no conforme a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 3. Y dice así la palabra de Dios: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de viandas que Dios crió, para que los con nacimiento de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Este resumen acerca del tiempo que hoy vivimos que hace el apóstol Pablo es muy cierto y muy verdadero. A veces lo quieren aplicar hacia nosotros porque ellos dicen que nosotros prohibimos la ley de la alimentación, prohibimos comer carne de cerdo, pero esa es una ley eterna porque, bueno, en su momento hemos analizado, porque ¿quién le indicó a Noé qué animales eran limpios y qué animales no eran limpios? Y eso demuestra que esa ley pues ha existido desde el origen de la creación de Dios hasta el momento que hoy tenemos. Así es que es una ley válida. Aquí más bien se está refiriendo, por ejemplo, que prohibirán casarse. La prohibición del casamiento, sobre todo en el celibato católico de los sacerdotes, su origen no es un origen bíblico, porque los sacerdotes levitas sí se casaban y sí tenían familia. Y finalmente la razón por la que ellos no se casan es porque no haya disputas de herencia entre los familiares o descendientes de los sacerdotes católicos, y la iglesia no pierda fuerza y no pierda poder y riqueza principalmente. Esa es la razón por la cual, y fue ocupada más o menos por los años de 1200, una cosa así, que esta ley empezó a aplicar por esa lucha de poder y de riqueza. No es el punto central, pero sí es importante. Pero dice, mandarán abstenerse de viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participen toda ella los fieles. Y dice la palabra de Dios que mandarán abstenerse de viandas. Y este es el concepto central de la Cuaresma, en la cual sugeridamente, según esta explicación que publican en sus páginas doctrinales de la Iglesia Católica, la sugerencia es abstenerse de comer carnes rojas y abstenerse de varias cosas, pero su origen no está marcado en la Biblia,
porque no hay una forma de relacionarlo. Vamos un poquito adelante en cuanto a este pensamiento del análisis bíblico sobre esta historia o sobre esta festividad pseudo cristiana, o más bien católica, porque el cristianismo católico es diferente al verdadero cristianismo que Cristo Jesús predicó. Vamos a entender que la Cuaresma inicia después de un periodo de carnaval, bueno, si es un periodo carnal, donde no se conoce exactamente el origen de este, y más o menos por los años de 1200 de la era común o de la era cristiana, como se le llama, empezó a utilizarse esta desenfreno que existía antes de tener las conmemoraciones de la Cuaresma y supuestamente de las festividades primaverales. En realidad se parece más a una bacanada que en realidad que a otro propósito religioso. El carnaval no tiene en realidad un propósito religioso, ni tampoco lo tendría por qué ser así, ni por qué tendríamos que comprender principalmente su origen, pero es evidente y a todas luces que es un proceso, una festividad idolátrica. Y vamos a leer parte de la palabra de Dios para comprender acerca de este. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 28 y 29, dice así: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad y de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es el tema importante. Cuando se entra en estos temas acerca de el deseo carnal y el carnaval, pues se producen todo este tipo de cuestiones. No quiere la gente tener conocimiento de Dios y no se acerca a Dios. De hecho, históricamente, cuando empezó este tipo de costumbres, en realidad sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica participaban en este carnaval disfrazados y para engañarse o para dar rienda suelta a sus deseos y sus apetitos carnales. Por eso es que dice la palabra de Dios que no quisieron tener a Dios en su noticia, y estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios y contiendas, engaños y malignidades. Entonces, primeramente se tiene este comportamiento descarriado que en realidad no varía mucho del comportamiento que la gente tiene a lo largo del año, y simplemente se une a ese festival porque se disfraza y disfraza su fe y su credo. De ahí viene entonces una conmemoración cercana, que al terminar el carnaval se inicia con lo que le llama la gente el miércoles de ceniza, y toman precisamente este texto que está aquí en la Biblia, en el capítulo 3, verso 17 al 19, dice así: y el hombre dijo: cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandó, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirán, y comerás hierba del campo, y del sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo será tornado. Según los relatos o la publicación que hace la Iglesia Católica respecto al miércoles de ceniza, es de que en este momento o en este acto lo que pretenden es corregir cualquier tipo de errores, y después de un desenfreno del carnaval, pues poder tener ese acercamiento supuestamente a la vida más espiritual que se debe de tener. Pero continúa la gente pecando y continúa con esa condición. No hay mucho que pensar, porque en realidad bíblicamente, pues nosotros cuando venimos a ser parte de Cristo Jesús, venimos a ser corregidos y corregimos nuestra vida, y no el acto de una ceniza o destrozar los pecados por medio de esa ceniza nos van a hacer que se quiten. En realidad lo que limpia a cada persona, lo que limpia a cada individuo delante de Dios, es precisamente
remisión de pecados por medio del bautismo y no el bautismo de infantes. Decíamos entonces acerca del bautismo que el verdadero bautismo es la transformación de las personas que quieren cambiar su vida y hacen voto delante de Cristo Jesús. Por eso es que el bautismo a los infantes no es un bautismo en el cual nosotros nos creamos, ni es bíblico siquiera, porque no transforma a las personas, porque qué pecado puede tener un pequeño y qué conciencia tiene un pequeño para corregir su vida. En realidad ese viene de otro concepto que no es bíblico y tampoco se puede considerar como válido. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versos 5 al 6, para comprender la importancia de este bautismo, el bautismo del Señor Jesucristo. Dice así, Hebreos 6, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Así es que una vez que uno es bautizado, ya no es posible volver a tener sacrificio por Cristo Jesús para nuestros pecados, por nuestra vida, sino que más bien la condición viene siendo el cambio de vida, y eso es lo más importante. Y lo que se logra ver aquí es de que este carnaval, como también estas cenizas que según esto borran los errores cometidos en el pasado, van a tener pues su consecuencia, porque no es válido. Lo único que puede borrar los errores del pasado y el pecado es por medio del bautismo, como Cristo Jesús nos enseñó, y porque así nos lo manifestó, cuando hay conciencia de entre el bien y el mal, y no cuando es uno infante. Hay un artículo que quiero citar, que ya lo he publicado con anterioridad, que se llama Las celebraciones de primavera, y este trae un estudio que en la descripción de este video lo podrán encontrar, tanto el video que se hizo como el estudio escrito, y vamos a basarnos también en él porque lo vamos a enriquecer de alguna forma para que tengamos presente. Yo se los recomiendo que lo vean y que también lo compartan, no tan solo este estudio del día de hoy, sino también que le llamamos las celebraciones de primavera. Y entonces decíamos que la cuaresma tiene un origen pagano, pero su descripción viene siendo principalmente iniciando por lo que le llaman el miércoles de ceniza, que ya expliqué cuál es el significado, o al menos lo que publican la Iglesia Católica, de su comprensión de esta, o la justificación de esta celebración, que no tiene nada que ver con la Biblia. Pasan 40 días también de abstinencia, en la cual se abstienen de comer, como ya habíamos dicho, carnes rojas, pero la van a hacer en celebración de una diosa llamada Venus. Y entonces de ahí viene entonces lo que sería la Semana Santa, y concluiría en el domingo de resurrección, que Cristo Jesús tampoco resucita en domingo, y eso es más bien una trampa que se ha puesto y una alteración a la palabra de Dios. Pero vamos a entrar un poquito en materia, y voy a leer una partecita de este artículo que está escrito aquí. Dice: las costumbres de las civilizaciones antiguas, como de Babilonia y de Asiria, estos pueblos rindieron culto a la diosa Ishtar, que está considerada como la diosa del amor, la guerra, la vida, la fertilidad, la diosa madre. También se le dio el título de reina del cielo y señora de la tierra. Nótese este título que se le da. Dice también, esta se enamoró de Tamuz, el dios de la agricultura, y cuenta el mito que al morir su amado esposo fue buscándole en el infierno. Por alguna razón le fue permitido regresar del inframundo en la primavera. Y este es el pensamiento mitológico sobre esta diosa, que después fue evolucionando su nombre en varias diosas, como es en el caso de Afrodita, como lo conocían los griegos, y Venus, como lo conocían los romanos, o Freya, como lo conocían los nórdicos. Vamos a entender esta condición porque el pueblo de Israel también se desvía a adorar a esta diosa, como se le conoció en el pasado como Ashtarot. Y entonces vamos a leer en el libro de los Jueces, en el capítulo 10, verso 6, este siguiente texto. Dice: Mas los hijos de Israel
tornaron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, y los dioses de Sidón, y los dioses de Moab, y los dioses de los amorreos, y los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Así es que se voltearon hacia los Baales y hacia Astarot, que es la misma diosa que existe aquí, y la misma diosa que estamos hablando como Ishtar, o la misma diosa como Freya, o Afrodita, o Venus, que de hecho el origen de Afrodita o de Venus va a ser a razón de que es mutilado Cronos y sus testículos caen en el agua, y entonces de esta espuma y de ese semen nace finalmente la diosa Afrodita o Venus, y de ahí se liga con la diosa del amor o de la fertilidad, por ese tema de Cronos que están hablando los griegos, y los mismos romanos lo adoptan. De ahí viene el nombre de las enfermedades venéreas, precisamente por el desorden sexual que existe por la celebración o la conmemoración a esta diosa. Y de allí también viene el nombre de viernes, porque viernes está asociado principalmente con la diosa Venus, porque en honor a esta diosa se le da el nombre del sexto día de la semana. De hecho, los romanos le ponen nombres a todos los nombres que se conocen de los días de la semana, incluyendo el sábado, porque lo ponen en nombre de Saturno, aunque en el español se mantiene el nombre de sábado por el origen hebreo que se tiene, o el origen, conservando el origen del hebreo que significa reposo, pero en el caso del inglés sí toman en Saturday como el día de Saturno. Pero bueno, vamos a continuar adelante en este pensamiento. Y la razón por la cual la gente pues toma o come pescados es precisamente en honor a esta diosa Venus, y en honor también a la celebración que se tiene, pero nada tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque justifican precisamente el tiempo de la abstinencia o de el ayuno que hizo el Señor Jesucristo de 40 días y 40 noches, pero Él no probó ni un alimento en ese periodo, ¿sí? Entonces pues está mal aplicado y mal entendido, y principalmente mañosamente llevado a un conocimiento idolátrico o una costumbre idolátrica, porque dice la palabra de Dios que en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versos 5 al 6, dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza con junco y haga cama seca y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, no es el ayuno que yo escogí para desatar las ataduras de impiedad, es decir, para tener un aspecto más espiritual, que en realidad este ayuno que pues la gente considera como en tributo a esa diosa, pues en realidad eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 15, dice así: porque ejemplo os he dado, como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice el Señor. ¿Y esto qué significa? Que si Cristo Jesús nos puso el ejemplo para tener un ayuno de abstinencia completa, es una abstinencia total de alimento, no nada más es una parte de los alimentos, y particularmente los relacionados con esta diosa, porque entonces el tributo o el sacrificio que se hace no es a Cristo Jesús, sino es el sacrificio que se está haciendo a esa diosa que es un ídolo. Y no es porque Cristo Jesús quiere un sacrificio, porque dice sacrificio no quiero, sino en corazón contrito y humillado. Y la oración y el ayuno es fundamental, porque cuando Cristo Jesús predica la palabra de Dios, dice, todas estas maravillas no serán manifestadas si es que no hay oración ni ayuno, porque dice que cuando los discípulos llegaron, dice que no podían hacer los milagros que pedían, era precisamente porque el Señor les pedía oración y ayuno como exigencia para estar más cercanos a Dios.
y no nada más la abstinencia de un tipo de alimento y no de una conducta más espiritual. Vamos a leer en el libro de Mateo en el capítulo 6 versos 16 al 18 lo siguiente, dice: y cuando ayunáis no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No es necesario estar haciendo un anuncio público de que estamos en ayuno y en cuaresma y en esas cosas, porque en realidad el ayuno es personal y es para beneficio de la recompensa, como dice, como Dios te lo dice, te ve en secreto, te recompensa en público, para que conceda también tu crecimiento espiritual. Eso es lo que es el ayuno que explica la palabra de Dios, que si lo comparamos con el ayuno de la cuaresma no tiene nada que ver, porque son de naturaleza diferentes. Uno es espiritual y el otro es una festividad más que nada venida de la idolatría. Luego dice el rey David en el Salmo 69:10, dice así: y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Es decir, es una afrenta, es una vergüenza, es una dedicación en la cual uno busca el perdón de Dios y él busca el acercamiento a Dios por medio de este aspecto espiritual que se le llama precisamente el ayuno. Ahora bien, vamos a ver el tema acerca de la crucifixión, porque en la actualidad tanto católicos como protestantes toman el símbolo de la cruz como si este fuera pues el mismo símbolo de Cristo Jesús, pero no lo es así. Según la historia entendemos que la Iglesia Católica se queda fundada a partir de Constantino en el año 325, después de ese concilio que se le conoce como de Nicea. Ahí se establecen las doctrinas y los fundamentos doctrinales de la doctrina católica, que nada más tiene y toma el nombre de Cristo Jesús, lo barnizan y entonces lo ponen como diciendo esta es la iglesia cristiana, y no lo es. Y entre muchos de sus símbolos que va a tomar es precisamente el símbolo de la cruz, que hay muchas formas y tienen diversos propósitos y diversas orígenes, y todos vienen principalmente del paganismo, porque cuando Cristo Jesús es crucificado no se sabe con exactitud qué tipo de cruz es. Se entendería que es una forma de T minúscula, y de ahí ya la gente lo ha tomado como más importante la cruz que en realidad el sacrificio de Cristo Jesús. Pero vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versos 22 y 23, que dice así: cuando alguno hubiere pecado con sentencia de muerte, por el que haya de morir, te harás colgado en un madero, y no estará su cuerpo de noche en el madero, sin más falta enterraréis el mismo día, porque maldición de Dios es al colgado, y no contaminarás tu tierra, dice Jehová tu Dios, por heredad, según Deuteronomio 21. Aquí está explicando que aquel que era colgado en el madero, y no quiero tomar tal vez esa punto radical como a veces los testigos de Jehová lo toman, pero es lo que dice, o crucificado o muerto así, porque la crucifixión pudo haber tenido o existieron muchas formas de crucifixión. Y cuando digo que es una forma de una T minúscula la crucifixión, en realidad es el instrumento de tortura en el cual muere nuestro Señor Jesucristo, porque era una vergüenza caer en esa condición para la costumbre judía. Por eso es que cuando Cristo Jesús es muerto, es retirado también su cuerpo y de inmediato llevado por esta ley que acabamos de leer. Entonces, el símbolo de la cruz no representa nada para nosotros, no representa más que el instrumento, como decía el hermano Alberto, que aquellas personas que traen un crucifijo colgado, pues representa el instrumento de muerte de nuestro maestro. Y es como si usted trajera una pistola pequeña para decir, con esta pistola matamos al maestro. No tiene nada que ver, no es importante, no es trascendente para nuestra fe este símbolo de la cruz, porque a veces se le da más culto a ello,
precisamente por su origen pagano, que en realidad por el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener esta parte en el libro de Isaías, porque este es el verdadero sacrificio que hizo Cristo Jesús, más que la parte importante acerca de la cruz, que cualquier otra cosa. Está sobre todo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que dice Isaías 53, versos 3 al 5, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, por su sacrificio ahora nosotros venimos a ser parte de este pueblo y parte de la salvación que Cristo Jesús proclamó por medio de su sacrificio. Pero no tiene nada que ver acerca de este momento en el cual la crucifixión signifique algo para su pueblo. Lo único que significó en realidad fue el instrumento de muerte, y no significa que nosotros tengamos que estar hablando acerca de esa cruz como un símbolo de nuestra religión o de nuestra fe. De hecho, en la historia no se encuentra ningún símbolo que representara a los seguidores de Cristo Jesús como dicen que es la cruz, porque por ejemplo en las catacumbas de Roma, en el periodo que fue la persecución más dura entre el año 100 y el año 200, no existe evidencia de que ese símbolo representara a los muertos o perseguidos como seguidores de Cristo Jesús, caso que después sucedió ya después del año 325, que empezó a utilizarse la cruz como un símbolo, pero del catolicismo, como aquellos que formaban la religión oficial de Roma. Ahora bien, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque lo que representa esta cuaresma, pues aparentemente es tener el recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo, aunque ellos lo recuerdan cada domingo, pero el nacimiento del sol, y tratando de poner aquí el sacrificio de Cristo Jesús, pero en realidad es un culto al sol. Pero vamos a entenderlo un poco. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 1 al 4, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si resistéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que aquí explica el apóstol Pablo a los Corintios dice: yo les he enseñado lo que yo mismo me fue enseñado por el Señor Jesucristo, y conforme a la palabra de Dios, conforme a los escritos proféticos, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y también resucitó, y dice al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y que literalmente cumplió con exactitud lo que él mismo había profetizado, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 38 al 40, dice así. Nótese y ponga atención a estos textos, porque son importantes. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no será dada sino la señal de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, asimismo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y según la costumbre de la cuaresma, Cristo Jesús muere, según ellos, en viernes, dicen viernes, sábado, domingo, pero no se cumple el tiempo ni las horas, porque no son las horas que establece la palabra de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo está 72 horas muerto, y después resucita como fue su promesa.
Vamos a leer otra parte de la palabra de Dios que está escrita aquí. Dice en el libro de Mateo capítulo 27 versos 46 al 50 y dice así: Y cercano a la hora nona, Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elim, Elim, lama sabachthani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban ahí oyéndolo decían: a Elías llama a este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchó con vinagre y poniéndola en una caña diola de beber. Y los otros demás: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. Aquí está hablando acerca del tiempo en el cual el Señor Jesucristo muere. Y Cristo Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Tal vez se puedan confundir porque dice la hora nona. La hora nona era la hora 9 desde las 6 de la mañana. Y la hora nona entonces consideramos que es la hora en la cual muere el Señor Jesucristo, y son las 3 de la tarde aproximadamente del tiempo que hoy tenemos. Entonces, porque el conteo de la hora era desde las 6 de la mañana, que era la primera hora, hasta la novena, porque ya era el tiempo en el cual había muerto. Entonces, si Cristo Jesús muere en supuesto viernes, muere a las 3 de la tarde, de ahí a 72 horas cuente, y le va a dar que va a llegar hasta el día lunes, no el día domingo como lo quiere manejar la gente, porque quiere forzar la palabra de Dios a que diga lo que ellos creen, y a que a fuerza debe de estarse manifestando ese espíritu de perdición o ese espíritu de engaño en el cual la palabra de Dios no lo permite. En sí el tema acerca de la cuaresma es un tema importante de nosotros no convencernos o no dejarnos convencer por todas esas estratagemas de mentira que tiene esta doctrina. Yo espero, hermanos, haber podido explicarles brevemente, y yo les invito nuevamente a que vean este estudio que está publicado en nuestra página, como también este video que complementa lo que les acabo de explicar. No tengo más que agradecerles y decirles, hermanos, que Dios les bendiga. Es el tiempo de la siega y tú sin meditar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelva a llamar, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los segarán. Hazlo pronto y alertas el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las auras mueven y que bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Las capillas que recojas, joyas de esplendor, brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los segarán. Hazlo pronto y alertas el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las auras mueven y que bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Va pasando la mañana y nunca volverá, pronto el tiempo de la siega aquí termina.
hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Es el tiempo de la siega, es el título del himno que escuchamos y también nos gozamos en él para que su palabra también o su letra nos inspire para seguir trabajando por la obra de Dios e invitar a los jóvenes a que sigan adelante en su fe. Este es el momento importante para nosotros, sobre todo comprendiendo la palabra de Dios y comprendiendo también el origen de esta festividad que no tiene nada de la Biblia. Bueno, vamos a terminar este culto por medio de una oración, así es que les voy a suplicar que me acompañen a orar desde el punto donde están para que tengamos también este fin de este culto. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te doy gracias porque has permitido que tu iglesia nuevamente haya tenido esta oportunidad de reunirse para recibir tu día santo y para también analizar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos mantengas libres de este tipo de condiciones humanas y también de idolatría, para la cual también nosotros tenemos que esforzarnos en el estudio y en la comprensión de tu palabra, y no dejarnos llevar nada más por la corriente de la gente o por las costumbres que ellos han adquirido. Yo te suplico que nos des fortaleza y bendición, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto, hermanos, y los anuncios y noticias son los siguientes. El domingo pasado, 13 de febrero, iniciaron las pláticas prebautismales y el día próximo domingo iniciaremos la segunda parte o la segunda clase que se dará. Si usted está interesado, todavía es momento para también contactarnos y tomar esa decisión importantísima en su vida espiritual para bajar a las aguas del bautismo. Así es que contáctenos por los medios que existen, ya sea por correo electrónico, por el WhatsApp que está publicado, principalmente en la red social que es de Facebook. Ese es el primer anuncio. El siguiente anuncio, hermanos, es de que el día de los bautismos o el culto especial de bautismo será el sábado 26 de marzo para tener también esos momentos de oración y de culto. Lo más probable es de que este día, como la iglesia, nos tendremos que mover al lugar de bautismos. Lo más seguro es que publiquemos un culto prehecho o pregrabado para que usted no se pierda tampoco de esos momentos de guardar el día del Señor. Y si gusta acompañarnos a ese culto, solamente también contáctenos para saber si tiene ese deseo. Usted sabe que la Cena del Señor es el 14 de abril, jueves 14 de abril a las 6 de la tarde. Inicia el 14 de Nisan, precisamente en ese mismo día. Así es que si usted está interesado en participar, la próxima semana se abrirá el registro para que usted se suscriba o se registre para que sepamos cuántos hermanos van a participar de la Cena del Señor y tomar las precauciones especiales. Como ya se avisó, el deseo de este año es de que podamos tomar la Cena del Señor juntos en el templo, en la casa de oración. Así es que yo les recomiendo eso, y solamente estarán participando los hermanos que son bautizados por esta ocasión, dado el poco espacio que tenemos y de la organización que demanda esta importante celebración. Estos son los avisos más importantes que tenemos, hermanos, así es que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros y paz a vosotros.